En un equipo de fútbol formado por 11 jugadores, ¿cuántos posibles repartos de dorsales pueden darse? Como sabemos, cada dorsal lleva un número del 1 al 11. Pues, ¿cuántos posibles repartos de dorsales pueden darse con la única condición de que el portero lleva el dorsal 1? Entonces, vamos a situar el problema. Vamos a designar a los jugadores por letras, las 11 primeras letras del abecedario: A, B, C, D, E, F, G, H, llevamos 3, 6, 7, 8, I, J y K. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Vamos a suponer que A es el portero. Entonces, nosotros los dorsales imaginemos que son el 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta el 11. Nos dicen que la única condición es que el portero lleva el dorsal 1. Esto es fijo. O sea, de todas las posibilidades que vamos a dar, la A siempre está en la posición primera. Entonces, observemos que en las otras posiciones pondríamos las letras desde la B, C, D hasta la K. Observemos que el orden es importante, porque si variamos el orden, el dorsal es diferente. O sea que el orden es importante aquí, es crucial. Se tiene en cuenta el orden. En segundo lugar, no pueden haber repeticiones, porque un jugador no puede recibir dos dorsales, por lo tanto, no repetición. Y además ordenamos todos. Todos, claro, todos de la posición 2 a la 11. Observemos que esto es fijo, aparecen todos. Luego, esto es como si ya no jugara. Luego nos quedan desde la 2 hasta la 11 posiciones, 10 posiciones. Y en esas posiciones puede aparecer cualquier jugador. Del B hasta el K, 10 jugadores. Esos 10 los ordenamos todos sin repetición. Luego, el número posible de resultados serían las permutaciones de 10 elementos. Esto, como sabemos, es 10 factorial, que es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, que si queremos pues no lo ponemos. Y calculamos esto con la calculadora y nos queda 3.628.800. Y esto es el número de posibles repartos de dorsales que pueden darse.